el caso concreto de la solanilla están trabajando la cría de ganado sobre pastos, la cría y adiestramiento de perros y también el turismo rural. Pero bueno, Antonio, cuéntanos tú, por favor, un poquito qué es la solanilla. Bueno, pues lo primero para nosotros es un gusto estar aquí, porque Joel Salatin, tú lo sabes, es uno de nuestros maestros y de los que más nos ha influenciado, ¿no? La solanilla realmente somos Antonio y Monse. En el año 98 decidimos dejar la gran ciudad. Monse es maestra, yo estudio telecomunicaciones y trabajo en FIA de España, los dos con los puestos de trabajo fijos, y decidimos abandonar e iniciamos un proyecto de crianza de vacuno y cereal de secano, ¿no? Lo cierto es que pasan unos años y la realidad es que el medio rural tradicional estaba agotándose, o sea, realmente estábamos agotando las tierras, estábamos agotando los recursos, estábamos dándonos cuenta de que cada vez necesitábamos más insumos externos que hacía inviable nuestra producción, ¿no? Por casualidad, por destino, por lo que queramos, en el año 2012 llega un correo a mi casa informándome sobre unos cursos que había en Vitoria y ahí arranca nuestro primer contacto con un modelo diferente de producir, que es la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa, que va un paso por encima, yo entiendo, de lo que se podía denominar la agricultura ecológica tradicional, ¿no? Entonces, lo principal es un cambio de paradigma, ¿no? De repente nos damos cuenta que la agricultura es el arte de transformar la energía del sol, ¿no?, en fibra y en comida, que es como siempre ha sido durante miles de años. Hay que cambiar las prioridades y nuestro suelo, que en muchísimos casos aquí vamos a hacer referencia a él, de repente nos damos cuenta que tenemos algo que pisamos, que es vivo y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Y para cuidarlo es muy importante que el suelo esté cubierto al 100% y el 100% del tiempo, o sea, que esté cubierto siempre, de materia seca o de materia verde, ¿no? Tenemos que integrar la agricultura y la ganadería como siempre fue, y el productor debe ir a la transformación, al marketing y a la comercialización. Es muy importante porque si no, no cuadran los números, porque estamos hablando de producciones que no son industriales, los tiempos se retardan más, todo va mucho más lento, entonces hace falta un poco una implicación social de los consumidores, en este caso, como podéis ser vosotros, que entiendan que en ese tipo de proyectos, en este tipo de modelos que nosotros enseñamos, hay que ser capaz de apostar por un poquito más caro, pero realmente se está rentabilizando en cuanto a nuestro beneficio sobre el medio ambiente y sobre el suelo y sobre nuestros animales, que es lo que nos proponemos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a cosechar plantas, pero también tenemos que aprender a cosechar los animales, el suelo, el agua, el carbono y básicamente la energía solar. Siguiente, estamos acostumbrados a trabajar con la energía fósil, con las tierras, dale otra vez, con las tierras, o sea, con el petróleo, pero hay otras formas, siempre han existido y tenéis aquí, estamos en la zona de la selva y alucinas, que ahí no hay toque humano prácticamente, ¿no? Y funciona perfectamente todo el ecosistema, ¿no? Hay una serie de maestros que por suerte hemos conocido con ellos, a Eugenio, que hace una serie de técnicas, a Kir Gacha, al profesor Piñeiro, a Jairo y a Joel Salatin, ¿no? Todos son maestros en diferentes herramientas. La agricultura ecológica, o sea, la agricultura regenerativa, orgánica, lo que nos hace es tener una caja con muchas herramientas, porque es importante tener un alicate, pero también es importante tener un destornillador o una llave inglesa, cada uno cumple su función en un momento determinado, ¿no? Entonces tenemos que tener diferentes herramientas según vamos en la evolución de nuestras fincas, ¿no? De todos ellos, el que más nos impactó fue Joel Salatin. No solo es una forma de producir, sino es una forma de entender que hay que crear alianzas. Hay que crear alianzas con los siguientes productores, o sea, con los productores que tenemos a nuestro alrededor, con los cuales podemos crear vínculos, uno pone la tierra, otro pone el trabajo. En cualquier sitio se pueden apilar muchísimas explotaciones. Una forma diferente de entender la relación con el consumidor, una forma diferente de crear una explotación porque es visitable, el compromiso es ven y conoce, ¿no? Yo os invito a mucha gente que estáis consumiendo ecológico, carne ecológica, optar por ir a ver cómo se está produciendo, ¿no? Entonces, hay un tanto por ciento muy elevado de gente muy responsable y que está produciendo muy bien, pero hay también otra parte que hay que ser realistas. Han pasado del convencional al ecológico sencillamente cambiando el modelo de pienso. El modelo productivo sigue siendo el mismo, ¿no? Nosotros hacemos cosas diferentes. Y Joel, en ese sentido, es una referencia. Bueno, aquí hay diferentes... El Kilan es una herramienta en la cual nos enseñan a manejar el agua. Estábamos hablando de cosechar agua. Para cosechar agua lo imprescindible es entender cómo podemos nosotros modelar
con pequeños estudios topográficos, variando una forma de arar, conseguimos infiltrar el doble de capacidad de agua. Infiltrando agua, de que en mi tierra lluevan 300 mililitros, que vivo en Ávila, a que sea capaz de capturar un 30 o un 40% más, estábamos hablando que mis plantas pueden tener más agua, consigo infiltrar más las raíces, con lo cual en el tiempo de crecimiento voy a conseguir mucha más productividad. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo, esto es un campo, estaba recién arado y ya veis, según empieza por estas líneas, que era por donde se impacta, se subsala en profundo pero no se voltea, empieza a salir. La siguiente, aquí vais a ver, esto aquí no hay nada sembrado, es sencillamente el impacto del arado más las plantas autóctonas. Dicen que por metro cuadrado llega a haber hasta 6.000 semillas adormecidas, solo deben de encontrar las condiciones adecuadas para que se reproduzcan, ¿no? El pasture cropping, cuando ya hemos conseguido esa base, cuando hemos conseguido un suelo cubierto, un suelo con buena vegetación, pues pasamos los animales, lo dejamos arrasado, la hierba debe estar siempre en contacto con el suelo y empezamos a sembrar. Ahí se aprecia muy poco, pero ahí se ven los impactos de una sembradora directa. Siguiente. ¿Qué ocurre? Pues que entre el pasto empiezas a germinar las semillas, no necesitamos herbicidas y tenemos un montón de materia orgánica generada sin tener que hacer movimiento ni gastos de CO2 en ello, porque está en el propio terreno. Tenemos que aprender a meterle microbiología para que eso vaya a una velocidad muy rápida y que se integre en el suelo. El suelo se compone, para que algo funcione necesitamos 3 elementos. La microbiología, los minerales, que es lo que siempre entendemos, la materia orgánica, que empezamos a comprenderla, y lo que el gran desconocido, que es la microbiología. Si los 3 elementos del suelo no funcionan, por mucho que incorporemos, pues, y hay estudios que se demuestran que en la materia orgánica hay cantidades enormes de materia orgánica que están paralizadas las tierras. ¿Por qué? Porque falta la microbiología. Esto no son herramientas individuales, esto es al final, hay que hacer un paquete y un compromiso de cambio, ¿no? Eso se siega y luego después detrás viene la pradera saliendo, la pradera natural va a venir después de cuando se ha segado. Se consigue una doble producción, ¿vale? En los terrenos, luego un pastoreo y volvemos a dejar arrasado para la siguiente temporada. Como hablaba, biofertilizantes, muy importantes los caldos minerales, los microorganismos nativos, biofertilizantes, en fin, hay un mundo apasionante que no podemos entrar. Seguimos. El manejo holístico. Alan Savory estudia las manadas y estudia el comportamiento natural. De repente empezamos a las manadas a ponerlos en parques cerrados, en sitios cerrados y empieza a devastarse el suelo. Empezamos a eliminar a individuos y sigue ocurriendo lo mismo. Él tiene algunos percances, hay por ahí algún libro, o sea, algún vídeo en test muy interesante que podéis buscar sobre Alan Savory, y él, estudiando las manadas de herbívoros salvajes y los depredadores, se da cuenta que un tránsito diario, un fuerte impacto, o sea, llegan las manadas impactadas, hierba súper alta, la dejan arrasada como la diapositiva anterior, y largos periodos de descanso, se consigue una gran regeneración. Comprendió cuando se sobrepastorea una planta. Una planta no se sobrepastorea cuando se lleva hasta abajo. Una planta lo que se sobrepastorea, y podemos entrar en una profundidad terrible, es cuando eso, que al podarse las raíces también se autopodan, la misma masa que tenemos arriba del suelo tenemos debajo de la tierra. Cuando castigamos muchísimo la planta, las raíces se autopodan, con lo cual fijamos carbono en el suelo. Ahora, ¿dónde está el sobrepastoreo? Cuando esa planta incipiente, esa energía que has traído de las raíces, empieza el rebrote, una vaca o otro herbívoro se la come. ¿Qué ocurre? Esa energía cada vez es menor, hasta que prácticamente agotamos las plantas, y por eso las plantas perennes tienen ese grave problema, ¿no? Eso es un tema muy claro. El tema del burrito es un ejemplo que tenemos muy clásico, que no es lo mismo tener una parcela, una casita y un río y un burro. Y el burro está todo el año subiendo y bajando de la caseta al agua. ¿Es el mismo impacto 365 días de burro subiendo y bajando por ese camino que al final cubriría media pata? ¿O meter 365 burros un día, hacer un impacto importantísimo y sacar los animales y dejar 364 días de descanso? Lógicamente el suelo va a evolucionar muchísimo más con 364 días de descanso, ¿no? Es sentido común. Siguiente. Bueno, un plan de pastoreo, tenemos que subdividir las parcelas, hacer pasto diario con cercas eléctricas, calcular la superficie, corregimos los resultados. ¿Con ello qué conseguimos? Pues un impacto sobre el suelo, porque focalizamos mucho en el día en que duermen cada oveja, es el típico redileo que se hacía siempre, donde comen. ¿Qué ocurre? Comen y cagan, con lo cual lo que estamos haciendo es un reparto homogéneo de materia orgánica por toda la parcela.
Hay estudios que dicen que entre el estiércol y el orín llegan a ser 15 toneladas por hectárea de aporte, gratis. Sencillamente el animal caga, come y caga. ¿Qué ocurre con eso? El año siguiente las parcelas van a ser más pequeñas a diario porque con esa incorporación de materia orgánica lo que ha ocurrido es que el suelo tiene una actividad muchísimo más fuerte, ¿no? Aumentamos el tiempo de pastoreo de cada finca porque los animales se vuelven más selectivos. Aquí un poco se ve, este es un manejo, aquí están recién cambiadas las vacas. Entonces, observáis con qué intensidad comen, ¿no? Están comiendo a gran velocidad. ¿Por qué? Porque las acabamos de cambiar, le abrimos el pastor eléctrico y pasan a la siguiente cerca. Lo que ocurre en la naturaleza, un herbívoro está preparado y está adaptado para comer rápido porque detrás tiene unos depredadores que si no come rápido se va a esconder, se lo cargan. Y por eso rumean y tienen los diferentes estómagos. Aquí se está viendo, nosotros en este modelo aquí está castigando, o sea, están comiendo, están castigando ese berceo, o sea, berceo, que es esta planta que no es nada apetecible para ellas, que la comen cuando no tienen más necesidad, con lo cual, ¿qué ocurre? Empiezan a florear y esto lo dejan. Al dejar esto va a mayores, se empieza a producir dentro una oxidación y cada vez el suelo va a peor, ¿vale? Por supuesto, esa oxidación que se produce lo que hace es, o sea, se hace a costa de emitir CO2. ¿Qué ocurre? Le metemos un fuerte impacto a ese suelo, como está ocurriendo aquí, bajamos completamente porque le hacemos comer, la vaca primero se come lo bueno todos los días y después se tiene que comer los berceos porque sigue con hambre. Pero al día siguiente la volvemos a hacer el mismo proceso, con lo cual conseguimos una alimentación equilibrada, ¿no? Aquí veis uno que está medio pastar, que se ve prácticamente que está como el otro y daros cuenta. Y abajo se ve lo que estamos hablando, la oxidación. Son plantas antiguas, eso llega un momento que lo que hace es taponar el suelo y se genera con este sistema entrando la luz, eso al final y aportándole microbiología externa, lo que conseguimos es que todo eso se transforme pronto en materia orgánica, lo absorba y vais a ver en la siguiente. Bueno, va a observar también la cantidad de mierdas que hay alrededor. Daros cuenta la cantidad de mierda, o sea, de estiércol que generamos, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Pasa, porque es un poquito más largo. Y vamos. ¿Qué ocurre con esto? Pues eso, fijaros cómo estaba este terreno, otra vez. Aquí tenemos, porque yo uso keyline y uso manejo holístico, entonces, ¿veis allá arriba que hay una franja más amarilla? Aquí no se aprecia, ¿por qué? Porque allí hice mal el diseño y allí no me llegaba el agua. El keyline lo que se trata es lo que baja por una vertiente, intentar desplazarlo, entonces ahí me falló. Lo corregí y hasta aquí llegaba la humedad. Esto seguía siendo el terreno como era antes de bercear. Pasa a la siguiente. El segundo año, ¿qué ocurre? Bueno, no sé muy bien, ahora si queréis la podéis ver. Todo era verde, ahí había una cantidad de trébol sin sembrar nada. Estaba en el suelo, estaba esperando unas condiciones favorables. Vamos con Joel Salatin y arrancamos. Y entonces yo soy de probar. Y entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos con un pastizal en este estado, los berceos, daros cuenta cómo están de alto, lleva sin pastarse 6 o 7 meses, cuando el crecimiento de la primavera ya se dejó, se dio un repaso y se dejó, un descanso, siguiente, se le pasan los terneros, se pueden poner terneros así de gordos solo comiendo pasto y están engrasados, y está la carne buenísima, es un poquito más oscura, pero bueno, es que todos los que estamos en el campo estamos más morenos que los que no están en el campo, sencillamente porque estamos más sanos, la luz del sol nos hace metabolizar y nos hace estar sanos como le ocurre a estos animales. Después de esto, 3 días después, metemos las gallinas, picotean las mierdas, escarban, nos distribuyen el residuo, se comen los parásitos y a mayores, pues las larvas que la mosca caga en ese momento, a los 3 días es cuando empieza a eclosionar. ¿Qué ocurre? Pues que empezamos a darle a las gallinas una proteína animal. Proteína que nos hace una liberación, en cierta forma, de la soja, ¿no? Nos empieza a ser capaces de que podemos independizarnos porque esa proteína la podemos sacar por otro lado. Y eso luego lo dejamos en reposo pues otros 6, 7 u 8 meses, suelo cubierto al 100%, el 100% del año, o está verde o está seco. Y yo creo, y eso es lo que es trabajar. Esto es una zona cargada de berceal, lo que estamos hablando, eso va cada vez peor, y esto es una zona en la cual yo ya estoy aplicando el manejo a la izquierda y vais viendo cómo se va cambiando el tipo de vegetación. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Menuda clase magistral en 10 minutos, madre mía la información que nos has dado, Antonio. Un segundo, porque hay un problema enorme con el problema que tienen las vacas, ¿no? O sea, quiero defender un poco el problema de todo el metano, de que nos vamos a cargar el sistema los que producimos vacas, ¿no? El señor Salatin dice, de hecho, la vaca
Es la herramienta más eficaz construyendo suelo, recirculando el agua y capturando carbono de la que dispone el planeta. Sí, las vacas han provocado una tremenda cantidad de daño, pero no culpes a las vacas, sino a los que gestionan a las vacas. Ellos han sido y continúan siendo el problema. El mismo animal que, debido a una gestión incorrecta, ha abusado de la ecología, es nuestra mayor esperanza para sanarla. O sea, quiero decir, eso es una realidad. Con esta historia de captura de carbono y demás, es lo que pretendemos demostrar, y él en su libro lo refleja perfectamente, ¿no? Daros las gracias a vosotros. Muchas gracias.